que el comandante Hugo Chávez nos presenta 4 etapas de la revolución bolivariana. Yo podría decir que son 4 etapas de la génesis de la revolución bolivariana. Y aún, si seguimos indagando, podemos profundizar más en las raíces y nos llevaría a otras etapas anteriores a él. Por lo cual es necesario seguir estudiando, seguir formándonos ideológicamente, políticamente, para seguir conociendo nuestro proceso, porque debemos conocer esto para poder defenderlo, para poder presentarlo ante la gente, ante el pueblo y decirle, mira, el movimiento, nuestras ideas son estas. Y son estas, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Para poder convencer, pero para convencer tenemos que estar convencidos. Bueno, aquí estamos una vez más en Ser Cultos para Ser Libres. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. En el capítulo anterior estuvimos conversando, hablando un rato, un poco, sobre las 4 etapas de la revolución bolivariana. 4 etapas que nos presentó el presidente Nicolás Maduro en su mensaje al pueblo en la Asamblea Nacional en el año 2023. Las 4 etapas de la revolución bolivariana. Y para esta oportunidad vamos a continuar con un tema que también entra en estos resúmenes históricos necesarios para conocer la génesis y toda la trayectoria de lo que ha sido y de lo que es el proyecto, el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela. Para esta oportunidad vamos a estar hablando, conversando un poco sobre el tema Chávez y las 4 etapas de la revolución bolivariana. Como pueden ver, es un tema, el nombre de este capítulo es muy semejante a el tema anterior, que fueron las 4 etapas de la revolución según el presidente Nicolás Maduro, y para esta oportunidad estaremos hablando sobre las 4 etapas de la revolución según el comandante Hugo Chávez. Y este tema lo sacamos del discurso del comandante Hugo Chávez el día 15 de diciembre del 2006 en el Complejo Cultural Teresa Carreño. A ese discurso le colocaron por nombre el discurso de la unidad. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre Chávez y las 4 etapas de la revolución bolivariana. Para lo cual quiero comenzar con unas palabras del comandante Hugo Chávez. Nos dice su mensaje, dice: nosotros necesitamos para esta nueva era que comienza una estructura política, un instrumento político que se ponga al servicio, no de parcialidades ni de colores, sino al servicio del pueblo y la revolución, al servicio del socialismo. Y aquí valga una aclaratoria. Los instrumentos políticos, desde mi punto de vista, dice el comandante Chávez, sobre todo cuando hay una revolución, se convierten en transitorios. O, si no son transitorios, al menos deben ir marchando al ritmo del proceso revolucionario, al ritmo de los cambios, de las aceleraciones revolucionarias. Y eso ha venido ocurriendo con las organizaciones políticas, a través de las cuales se han expresado las luchas populares en distintos momentos de la vida nacional. Repasemos un poco la historia. Aquí el comandante Chávez comienza a nombrar estas 4 etapas de la revolución bolivariana y nos invita a repasar la historia. No solamente la historia de lo que ha sido el movimiento revolucionario desde la llegada del comandante Chávez, sino la historia
de nuestras raíces, de donde nace este movimiento. Para lo cual vamos a comenzar con la primera etapa. La primera etapa de la Revolución Bolivariana surge en el año 1977 con la fundación del Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela. El Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela. Esta etapa inicia en el año 1977 y culmina en el año 1982. Pero veamos qué nos dice el comandante Hugo Chávez sobre esta etapa. Dice, recuerden que este es un mensaje del año 2006. Este es una intervención del comandante Chávez en el año 2006, 15 de diciembre del 2006, cuando hace el llamado para la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él dice aquí: han pasado ya 30 años desde el día en que yo, entonces subteniente, juramenté a 4 soldados en aquella montañita cerca de San Mateo, en Anzoátegui. Miren cómo el proceso revolucionario y bolivariano liderado por el comandante Hugo Chávez ha venido creciendo. Inició juramentando a 4 soldados. Dice: Mario Núñez Hidalgo, sargento primero; Agustín Crescencio Moro, sargento segundo; Toro, cabo primero; y Silva, distinguido, todos soldados del ejército. Así nació el Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela, EBLPV. Era mayor la cantidad de letras de la sigla que la cantidad de soldados que tenía aquel ejército. Todos éramos muy jóvenes, pero teníamos muchas esperanzas. Yo era el mayor y tenía 23 años. Ellos tenían 18, 19. Eran muchachos campesinos. Bueno, ese fue el primer germen de un instrumento político. Veamos cómo para el año 77, para la década del 70, la juventud ya sentía esa llama revolucionaria de luchar por los intereses del pueblo que se veía oprimido por los gobiernos de la Cuarta República. Dice el comandante Chávez: ya entonces se decía que el subteniente Hugo Chávez andaba envenenado de patria, dice Chávez. Ciertamente andaba yo. A pesar de que estaba en un puesto antiguerrillero, sin embargo, más bien sentía simpatía por las ideas que los alzados en armas decían defender. Yo no conocía a ningún guerrillero, pero oía, leía. Andaba leyendo en estos días a Jorge Plejanov, por ejemplo, y ya en mis manos andaba el libro de Vladimir Ilich Ulyanov, ¿Qué hacer?, y aquel que se llamaba El imperialismo, fase superior del capitalismo. Aquí podemos ver cómo ya el comandante Chávez, y esto es muy importante para la juventud, para todo aquel que quiera aprender y tener un pensamiento libre, un pensamiento amplio. El comandante Chávez dice aquí que él no conocía a ningún guerrillero, pero que él oía, escuchaba y leía lo que estos guerrilleros decían que estaban defendiendo. Entonces, en el año 1977, en octubre del 77, nace esta primera etapa de lo que es la Revolución Bolivariana, el nacimiento de la Revolución Bolivariana, con la fundación del Ejército Bolivariano de Liberación Nacional del Pueblo
de Venezuela. Y esta etapa culmina en el año 1982, año en que nace el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200. Y este movimiento nace en Maracay con el juramento del Samán de Güeres. Y el mismo concluye, el MBR 200 concluye en el año 1997. Pero esta etapa, esta cuarta etapa de la Revolución Bolivariana, como veíamos en el episodio pasado, cada una de estas etapas tiene dentro etapas, tiene hitos, tiene momentos. Y el comandante Hugo Chávez nos explica que esta etapa, esta segunda etapa del MBR 200, tiene dos etapas más. Y podríamos hasta decir que tiene tres etapas. Dentro de la etapa del MBR 200 hay otras etapas. Entonces, veamos qué nos dice el comandante Chávez. Dice: durante esos años en Maracay, el grupo, que era muy pequeño, fue creciendo, fue ampliándose hasta que llegó 1988 y vino el juramento en el Samán de Güeres, donde nace el Movimiento Bolivariano 200, el MBR 200. Del 77, que es cuando inicia la etapa del Ejército Bolivariano de Liberación Nacional del Pueblo de Venezuela, al 88, que es cuando culmina esa etapa y inicia la del MBR 200, pasaron 5 años. Y allá, bajo el Samán de Güeres, Jesús Urdaneta, Felipe Acosta Carles, Raúl Isaías Baduel y yo juramos dedicarnos a la construcción de un movimiento cívico-militar. El movimiento tenía una parte civil desde el comienzo. Veamos cómo este movimiento siempre ha sido un movimiento del pueblo tomado de la mano de nuestra Fuerza Armada. Porque este movimiento viene de la raíz zamorana, donde el pueblo en armas, junto al pueblo, defiende la paz. Al poco tiempo estaban incorporados Reyes Reyes, Ronald Blanco de la Cruz, y después Carreño, Ameliá, Quisea, Otaiza, Chouro, Alcalá, Diosdado, Jesse, Gerardo Márquez, Vilma Mora, todos esos muchachos. Y en la parte civil estaba Adán Chávez, el hermano del comandante Hugo Chávez. Entonces, esta etapa del MBR 200 tiene unas etapas, vamos a colocar aquí, tiene 3 etapas más, que la primera de ellas es la etapa del movimiento clandestino, el MBR 200 como un movimiento clandestino, el cual inicia con la fundación de este movimiento en 1982 y concluye en 1992. Para lo cual vamos a ver qué nos dice el comandante Hugo Chávez de esta etapa, esta primera etapa de la segunda etapa del MBR 200. Dice: lamentablemente pasaron los años y llegó el día de la rebelión del 4 de febrero de 1992. Y fuimos solos. Ningún movimiento político de los que conocían la rebelión actuó. Algunos porque no quisieron, otros porque no pudieron y otros porque no supieron. Entonces nos quedamos solos los militares. Yo no culpo a nadie, fue producto de las circunstancias. Y dice: primero fue un movimiento clandestino, este movimiento del MBR 200. Dice: el MBR 200 fue un movimiento tipo bolchevique, una organización secreta de profesionales de la política, de conspiradores, muy pequeño. Antes del 4 de febrero no llegó a tener 1000 miembros. Esta es la primera etapa de la segunda etapa de la Revolución Bolivariana, donde el MBR 200 funcionaba como un movimiento clandestino, un movimiento secreto, un movimiento para la conspiración política
en contra de la dictadura constitucional. Este movimiento clandestino inicia en 1982 y concluye en 1992 con el intento de golpe, el intento de la toma de poder por parte de estos jóvenes militares el 4 de febrero de 1992, el Día de la Dignidad. La segunda etapa de esta segunda etapa es el movimiento de crecimiento desordenado, el cual inicia el 4 de febrero de 1992 y concluye en 1994. Veamos lo que dice el comandante. Ahora, después del 4 de febrero pasó a otra etapa y empezó a crecer de manera desordenada, anárquica, y ahí se metió mucha gente buena, pero también se metieron aprovechadores y no sé cuánta gente de derecha, de extrema derecha, anarquistas, etcétera. Obviamente, cuando el comandante Chávez aparece luego de los acontecimientos del 4 de febrero de 1992, dando la cara ante el pueblo de Venezuela, asumiendo la responsabilidad del alzamiento y diciendo que por ahora no se han cumplido los objetivos, muchos comienzan a sumarse a este movimiento, al movimiento bolivariano, al movimiento revolucionario, y se suman de todas las tendencias, de todos los partidos, de todas las ideologías, porque de una u otra forma todos tenían el mismo fin: derrocar el gobierno de los adecos y de los copellanos. Entonces, luego de esta etapa de crecimiento desorganizado o desordenado, que inicia en 1992 y concluye en 1994, comienza la tercera etapa. El comandante Chávez dice: la segunda etapa fue la etapa masiva de compuertas abiertas. Luego inicia una tercera etapa, la cual, bueno, el comandante Chávez aquí no le coloca una denominación como tal, pero yo me atreví a colocarle aquí a esta tercera etapa de la segunda etapa, la etapa del movimiento del pueblo, que inicia en 1994 y concluye en 1997. Dice el comandante. Y aquí verán por qué digo que es el movimiento del pueblo. Dice: cuando salimos de la cárcel, comenzó otra etapa del MBR 200. Ya no era una organización secreta ni estaba conspirando. En cada ciudad, en cada pueblo, teníamos aquellos comandos regionales y hacíamos asambleas, congresos nacionales. Lanzamos el proyecto de asamblea constituyente. Lo debatimos, lo discutimos. Entonces, yo digo que era la etapa del movimiento del pueblo, porque ya el pueblo estaba sumado a el debate de las ideas, al debate de la construcción del proceso que defendía el MBR 200. Entonces el pueblo participaba junto al comandante en todas las discusiones que el movimiento presentaba. Dice, entonces andábamos solos como grupo político. No era un partido todavía. Y había otros grupos aliados o potencialmente aliados que no compartían nuestra posición y nosotros tampoco la de ellos. Es decir, que este movimiento revolucionario 200 tenía grupos aliados y grupos potencialmente aliados, pero que no compartían las ideas centrales del movimiento revolucionario, del movimiento bolivariano revolucionario 200, que eran las ideas que ya estaban plasmadas en el libro azul, que eran las ideas de las tres raíces, que eran las ideas de la toma del poder, que eran las ideas de la constituyente y las transformaciones necesarias para la creación, el nacimiento de la Quinta República y las transformaciones para el buen vivir de la población venezolana. Entonces, podemos ver que la segunda etapa de las 4 etapas de la Revolución Bolivariana es la etapa del
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que nace en 1982 y concluye en 1997, y que esta segunda etapa tiene 3 etapas internas dentro de ella. 4 momentos en esta segunda etapa, que son la etapa del movimiento clandestino desde 1982 hasta 1992, la del crecimiento desordenado desde el 92 al 94 y la etapa del pueblo, la etapa constituyente, que es desde 1994 a 1997. Y el 13 de abril de 1997 surge la tercera etapa, que es la creación, el nacimiento del partido político Movimiento Quinta República, el MPR, movimiento, partido político con el cual el comandante Hugo Chávez y el pueblo llegan al poder por primera vez en 1998, ganando las elecciones de 1998 y con la toma de poder del comandante Chávez el 2 de febrero de 1999. Entonces, hacemos una pausa aquí. En el capítulo anterior, el presidente Nicolás Maduro nos decía que desde el año 89 hasta el año 99 era el momento o el tiempo de rebelión, era la etapa de rebelión, donde el pueblo se rebeló en contra del sistema neoliberal. Y nos da la fecha de 1989, de 1992 y 1999. Luego el presidente Nicolás nos dice que la segunda etapa es la etapa de la refundación creadora. Esta nace en 1999 y concluye en el 2013. Entonces podemos ver que tanto el comandante Chávez como el presidente Nicolás Maduro vienen presentándonos las etapas, los momentos históricos de lo que es el movimiento revolucionario, el movimiento bolivariano que inició el comandante Hugo Chávez. Podemos ver que esta etapa del Ejército Bolivariano de Liberación Nacional del Pueblo de Venezuela es antes de la etapa que el presidente Nicolás Maduro llama la etapa de la rebelión popular. Pero ya antes de esta etapa, ya estos jóvenes militares, ya el pueblo andaba conspirando para la rebelión en contra del sistema neoliberal. Y en 1982 nace el MBR 200, que es la génesis que nos lleva, o que es parte del proceso que nos lleva a la etapa de la rebelión popular de 1989 hasta 1999. Y dentro de esta etapa de la rebelión popular se encuentran estas 4 etapas de la revolución bolivariana que nos dice el comandante Chávez. Es decir, estas 4 etapas que estamos viendo el día de hoy son parte de la primera que vimos en el capítulo anterior que nos nombra el presidente Nicolás Maduro. Entonces, la tercera etapa, espero que me esté explicando bien, no se estén enredando tanto con el tema de la palabra etapa, pero la tercera etapa nace el 19 de abril de 1997 con el nacimiento del movimiento Quinta República y concluye en el año 2007. Veamos qué dice el comandante Hugo Chávez. Dice: pero luego, al ver que las circunstancias se tornaban de alguna manera favorables, porque tampoco es que eran muy favorables, recuerden que había persecución por parte de los gobiernos de Guanábana en contra de los movimientos revolucionarios. Y obviamente también habían sectores de la izquierda venezolana que no estaban de acuerdo con las ideas de comandante. Porque tampoco es que eran muy favorables, que ya teníamos una fuerza en la calle, una organización y un liderazgo extendido por todo el país. Es decir, esta era la etapa del movimiento del pueblo. Y un proyecto de la Asamblea Constituyente.
fue cuando decidimos lanzar la candidatura de este humilde servidor de ustedes a la presidencia de la República y crear un partido para inscribirlo en el Consejo Nacional Electoral. Y como no aceptaban el nombre de MBR 200, porque la ley prohíbe utilizar el nombre de Bolívar en un partido político, en un juego de palabras, una madrugada recuerdo que se me ocurrió lo de MBR para que sonara igual y además coincidía con lo de Quinta República, parte de nuestro proyecto. Y así fue como llamamos Movimiento Quinta República a dicho partido naciente. Fue el 19 de abril de 1997 cuando decidimos en una asamblea nacional crear el Movimiento Quinta República. Esta asamblea se dio acá en la ciudad de Valencia. Dice, el MBR 200 dio paso al Movimiento Quinta República como partido político. Entonces, el 19 de abril de 1997 concluye la etapa del MBR 200 y nace la tercera etapa, que es la etapa del Movimiento Quinta República. La etapa donde el presidente Chávez va a la vía electoral para tomar el poder. El asalto al poder, no por las armas, sino por la vía electoral. Y esta etapa, repito, concluye en el 2007. Entonces escuchen aquí. Y ahora, hablo como presidente de ese partido y fundador del mismo, dice del partido MBR. Así como el Ejército de Liberación del Pueblo Venezolano cumplió su etapa, así como el MBR 200 cumplió su etapa, el Movimiento Quinta República también cumplió ya su etapa. Debe pasar a la historia política del país. A pesar de sus defectos, ha cumplido una gran tarea en estos años. El MBR 200 fue inicialmente un movimiento clandestino durante 10 años, desde 1982 a 1992. Luego sobrevino un periodo de 5 años como un movimiento masivo de compuertas abiertas entre 1992 y 1997. Entonces, este movimiento masivo de puertas abiertas se puede decir que también tiene sus propias dos etapas, que es la etapa del crecimiento desordenado y la etapa ya donde el pueblo se consolida dentro de este movimiento. Pero aún así, estas dos últimas hacen parte de la segunda de esta etapa de el movimiento de compuertas abiertas. Dice, esos en total fueron 15 años. El Movimiento Quinta República nació en 1997 y pasará a la historia en el año 2007. Han sido 10 años de existencia. Digo esto para que se entienda por qué ahora estamos planteando la creación de un nuevo partido. Es un poco para señalar el rumbo. Y es así como en el año 2007 nace la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, que es la etapa del Partido Socialista Unido de Venezuela, la etapa en la cual nos encontramos en este momento. Y esta etapa, que nombra el presidente Hugo Chávez, está dentro de la etapa de la refundación creadora. Entonces, la cuarta etapa del PSV, de la revolución, que es el PSV, nos lleva a los momentos de la refundación creadora, la resistencia intensa y victoriosa y el renacimiento y refundación, que es en el momento histórico en el que nos encontramos el día de hoy. Veo aquí este pensamiento del comandante Chávez que dice: no debemos caer en los errores del pasado, debemos aprender de las experiencias de otros partidos. Esto hablando de la creación del PSV, y hoy estas palabras continúan vigentes. Nosotros debemos, como decía el comandante al principio, repasar la historia, estudiar la historia, conocer la historia, para no repetir esos momentos
del pasado, esos errores que se cometieron en el pasado, tanto en el movimiento revolucionario como en los partidos que han surgido a lo largo de la historia de nuestra república. En conclusión, hemos visto en este tema que el comandante Hugo Chávez nos presenta 4 etapas de la revolución bolivariana. Yo podría decir que son 4 etapas de la génesis de la revolución bolivariana. Y aún, si seguimos indagando, podemos profundizar más en las raíces y nos llevaría a otras etapas anteriores a él. Por lo cual es necesario seguir estudiando, seguir formándonos ideológicamente, políticamente, para seguir conociendo nuestro proceso, porque debemos conocer esto para poder defenderlo, para poder presentarlo ante la gente, ante el pueblo y decirle, mira, el movimiento, nuestras ideas son estas. Y son estas, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Para poder convencer, pero para convencer tenemos que estar convencidos. En resumen, podemos ver que el comandante Chávez nos presenta 4 etapas de la revolución bolivariana, las cuales son la etapa del Ejército Bolivariano de Liberación Nacional del Pueblo de Venezuela, de 1977 a 1988. La segunda es la etapa del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de 1982 a 1997. La etapa del Movimiento Quinta República, de 1997 al 2007, y la etapa del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el 2007, y el cual continúa vigente. Así que espero que este material sea de tu provecho, que este material sirva para aumentar tu conocimiento, sirva para conocer un poco de lo que es el proceso histórico en el que estamos, que es el proceso del movimiento revolucionario bolivariano y hoy chavista, el cual estamos continuando nosotros, y te sirva como herramienta para continuar defendiendo el legado del comandante Hugo Chávez, nuestra soberanía y la paz. Recuerda dejar en los comentarios tu opinión al respecto, dar me gusta al video, compartir con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares, con tus camaradas, para que todos conozcamos un poco de lo que es el proceso histórico en el que estamos. Como siempre te invito a formarte, a autoformarte, a seguir aumentando el conocimiento, y recuerda que es necesario ser culto para ser libre, y que así nadie pretenda venir a engañar. Hasta la próxima y muchas bendiciones.